Vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Vamos a continuar una serie que iniciamos hace 8 días, que se titula Cristianismo o Religión. Y este tema, que es el número 2, se titula Para los trabajados y cargados. Mateo 11, 28 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, para los trabajados y cargados. Esos 3 versículos que acabamos de leer son citados en todas las congregaciones cristianas. Cuando se ministra a los cansados, a los trabajados, a los desanimados, hijos de Dios, por distintas situaciones que nos van pasando en la vida. Sin embargo, el significado estricto de estos versículos son otros, como vamos a estudiar. Una pregunta: ¿a quiénes se refirió Jesús en realidad cuando dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados? ¿A quiénes? ¿A qué clase de trabajo se refería Jesús? ¿A qué clase de cargas en las personas se refería Jesús? Para fin de entender estos versículos, que son de los más conocidos en la Biblia, y darles su verdadero significado, necesitamos irnos un poco al contexto. ¿Cuál es el principio del contexto? Lo que viene antes y después de los versículos a estudiar, o del pasaje que se va a estudiar. Entonces comenzamos en el contexto del capítulo 9. No lo vamos a leer todo, 9, 10 y 11, no lo vamos a leer todo. Eso lo va a tener de tarea, y si no hace la tarea, pues no va a entender. No puedo leer todos los capítulos, pero voy a hacer una breve reseña. En el capítulo 9, en los primeros versículos, Jesús sana a un paralítico y le perdona los pecados. Y los escribas religiosos se enojaron porque dijeron, ¿cómo perdona pecados si solo Dios perdona pecados? Estaban diciendo que era una blasfemia. En el mismo pasaje de Mateo 9, escoge a Mateo como uno de sus discípulos. Y cuestionan a Jesús porque come con los pecadores. Con los pecadores come. En el mismo pasaje lo cuestionan a él acerca del ayuno. ¿Por qué tus discípulos ayunan? Y no sé cuánto le decían. No ayunan, le decían a Jesús sobre sus discípulos. Y Jesús comienza a hablarles en el mismo capítulo 9 acerca del vino nuevo, en odres nuevos. Y el vino nuevo es el evangelio de Jesucristo, que no podía echarse en odres viejos, que era la ley. Los odres viejos estrictamente en este pasaje significa la ley, y el vino nuevo, el evangelio de la gracia. Más adelante en el mismo capítulo resucita una niña, sana a 2 ciegos, sana a un mudo, y los fariseos religiosos atacan diciendo que Jesús había hecho todos esos milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, ¿quiénes fueron los que lo atacaron? Los religiosos. Por eso les dijo, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, porque se derrama, se rompen y se derraman. O sea, en la ley no cabe la gracia. Una es la ley y otra es la gracia. En Mateo 9:36, si usted me va siguiendo ahí, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban las multitudes? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pregunta: ¿cómo que multitudes dispersas y desamparadas como gente que no tiene pastor? ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los escribas, que eran los encargados de enseñarle a la gente la ley, se habían apartado de la palabra de Dios.
Entonces, al no enseñarles la palabra de Dios, Jesús ve a esa gente como desamparados, como dispersos, gente que no tiene pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, había pocos obreros en la viña del Señor que estaban realmente infundiendo en los corazones de la gente de Dios la palabra de Dios. Eran muy pocos. En ese tiempo en el que Jesús pisó la tierra, había muchísima más tradición de los hombres que palabra de Dios. Y déjeme decirle que los tiempos actuales están pareciendo a esos tiempos. Y se puede ver a las multitudes que llenan las iglesias, pero son como gente desamparada, porque que no tienen pastor, porque lo único que les enseñan son cosas que no tienen que ver nada con las escrituras. Entonces dice el versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, obreros que en verdad enseñen la palabra de Dios. Noten que no dice envíen mercaderes, envíen engañadores, envíen fraudulentos, envíen gente que se enseñoree de las ovejas. No, obreros que verdaderamente alimenten a las ovejas del rebaño del Señor. Luego enseguida, pues en los siguientes capítulos 10, les habla del precio de ser su discípulo. Les habla acerca de lo que enfrentarían si seguían sus enseñanzas, y era persecución. Y esa persecución era por parte de los religiosos. También les habló de tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo. En fin, había que pagar un precio de seguir el evangelio de la gracia. Y los religiosos iban a ser los perseguidores, no los ateos, no los gnósticos, esa gente no. Los religiosos, los que pensaban que conocían a Dios, pero tenían una serie de prácticas externas que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Llegamos a Mateo capítulo 11, versículo 16. Jesús comienza a reprochar de alguna manera que la gente, que los líderes religiosos de ese tiempo habían producido una generación de gente sin Dios, pero que tenía mucha religión. Entonces fíjate lo que dice Mateo 11:16. Mas ¿a qué compararé esta generación? O sea, la presente en la que él estaba ahí. Bueno, dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, les cantaron cantos alegres y se quedaron impávidos, les cantaron cantos tristes y no lloraron. O sea, nada les agradaba de lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque su mensaje chocaba con lo religioso, con las prácticas religiosas de ese tiempo. Dice el versículo 18: porque vino Juan, aquí está hablando Jesús, que ni comía ni bebía, y decían: está endemoniado ese. Versículo 19: viene el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, ¿quién les entiende a ustedes? No les gusta nada. Lo que no les gustaba era el mensaje que Jesús traía. ¿Por qué? Porque confrontaba su hipocresía. Lean Mateo 23 y ahí está uno de los reproches más duros de Jesús. Ahorita no lo lean, por supuesto. De los reproches más tremendos que Jesús hizo contra la gente religiosa y contra los líderes mayormente. Entonces le dicen a él: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Eso significa que la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Eso es lo que significa esta frase. Versículo 20: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, comenzó a reconvenirles, a reprocharles, como decimos acá en México, ¿verdad? Comenzó a echarles en cara.
¿Cómo es posible? En esas ciudades había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido. Y fíjate cómo se dirige a ellas diciendo, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué Jesús le reclama a estas ciudades? Fíjense, esos líderes religiosos habían producido gente que hacía prácticas religiosas, pero no conocían a Dios, no se arrepentían. Ellos habían visto al mismísimo Hijo de Dios cara a cara, hacer milagros, enseñar el Evangelio, y lo rechazaron, lo criticaron, le dijeron que estaba loco, endemoniado y cuanta cosa. Entonces él le reclama, dice, a Sodoma le va a ir mejor en el día del juicio. Versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y fíjense el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Descanso para dónde? Vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, los trabajados, los cargados y desanimados a los que se refiere Jesús aquí, eran aquellos que habían sido expuestos a las supersticiones religiosas de los líderes espirituales de ese tiempo. Esos líderes habían atado pesadas cargas religiosas sobre ellos, los habían llenado de un montón de prácticas ceremoniales sin sentido, que no tenían poder para dar vida ni transformar la vida. Y estas prácticas religiosas, en lugar de acercarlos a Dios, los alejaban de Dios. Ya no puedo repetir el tema número 1, pero como ustedes, pienso que la mayoría de los que están aquí vinieron el jueves pasado, están entendiendo a lo que se refiere. Hago ciertas referencias al mensaje pasado. Bien, vamos a estudiar Mateo 11, 28 al 30. Yo quiero que quede muy claro que el contexto nos muestra que los trabajados y los cargados eran aquellos que hacían muchas cosas religiosas para ganarse el favor de Dios, pero seguían sin paz en su corazón. Seguían con inseguridad en sus vidas, seguían con insatisfacción. ¿Por qué? Porque ellos habían sido cargados con muchas prácticas, repito, religiosas, que no les daban vida. Y hoy es lo mismo. Hoy mucha gente de Dios está siendo trabajada y cargada en proyectos que no son de Dios, en prácticas que no son de Dios. Déjeme decirle, esas ovejas se extenúan, porque las prácticas religiosas no dan vida en sí mismas, no tienen ese poder. Porque entonces, si tuvieran poder para transformar, entonces la salvación vendría por obras, ¿no es cierto? Entonces a la gente de hoy, al pueblo de hoy, se le carga mucho. Es como si dijéramos en este momento, el que no venga a la vigilia de oración, Dios lo va a maldecir. No, pues este auditorio sería insuficiente. Entonces allí estaríamos haciendo de una práctica totalmente lícita de orar y de adorar a Dios una carga.
¿Por qué? Porque si no voy, me va a ir mal luego. Mi negocio va a quebrar. Entonces, estaríamos haciendo de la práctica misma una regla que da vida. Y el que da vida es Dios, ¿no es cierto? Y lo que da vida es el Evangelio. Pues así estaba la gente de aquel tiempo, toda cargada y trabajada. Entonces vamos a estudiar estos versículos. Mateo 11:28. Venid a mí. Vamos a tomar primero el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. La primera frase, venid a mí. Quiero que noten que Jesús no dijo, vengan a una religión más. Él dijo, vengan a mí. Él no dijo, vengan a un conjunto de reglas externas. Tampoco dijo, vengan a un terapeuta. ¿Verdad que no? Vengan a un motivador, mucho menos. Sino, vengan a mí, al mismísimo creador del universo. Es muy distinto acercarse cara a cara con Jesús a hacer prácticas que yo, en mi superstición religiosa, pienso que si las hago, Dios me va a oír, Dios me va a bendecir. Como ya vimos, que orar, que es una práctica cristiana, pero también hay otras religiones budistas, oran, meditan, como nosotros también. Entonces, el mismo hecho de orar no significa absolutamente nada, porque mucha gente ora hasta a San Pedro y a San Pablo. Entonces, fíjense, como una práctica que bíblicamente nos acerca a Dios, que es dialogar con Dios, cuando se hace de una manera religiosa, sin una verdadera comunión con Dios, eso es pura religión. Hay gente que, como el publicano de Lucas capítulo 18, no lo busque, que oraba, ayunaba, daba diezmos 2 veces a la semana, ayunaba, hacía un montón de prácticas, pero su corazón no estaba convertido. Y lo que Dios quiere es corazones arrepentidos, convertidos, no prácticas religiosas. Porque no es por obras, hermano. Nadie de nosotros podemos ganarnos el favor por hacer cosas. Sin embargo, el pueblo de Dios está trabajado y cargado. Yo puedo ver mucha gente en muchos lugares, muchos correos que recibo, diciendo, pastor, estoy totalmente desanimado, ya no puedo más. Porque me obligan a multiplicarme 12 por 12 por 12 por 12 por 12 y apenas llevo 3, dice. Entonces ya me bajaron, ya me quitaron, ya me dijeron que no sirvo para nada. Puras obras, puras cargas. Y la gente se extenúa. Entonces, venid a mí, al que es el agua viva que calma la sed. Venid a mí, al que es el pan de la vida. O sea, nosotros no venimos a una religión, a practicar una religión. Nosotros venimos a adorar al Creador. ¿Lo entiende? Es muy diferente. Una vez una señora que tenía poco de haberse añadido a la congregación, ella venía de otra ciudad, me llamó por teléfono un sábado toda acongojada y llorando, pastor, me siento muy mal, ¿qué tiene? ¿Le puedo ayudar? Dice, es que mañana, dice, mire, mi esposo no es cristiano y mañana nos tenemos que cambiar de casa, es el único día que mi esposo descansa el domingo, pero es que no voy a poder ir a la iglesia y luego todo se me va a voltear y me va a ir mal y Dios se va a enojar conmigo. ¿Quién le dijo eso? ¿Chuy García? ¿Quién le dijo eso? Y luego me dice, no, bueno, es que de la iglesia de donde yo vengo, nos dijeron que si nosotros faltamos una sola vez a la reunión, al culto o al servicio, Dios nos castiga. Hágame usted favor. ¿Cuántos saben que eso es una vil mentira? Ahora, por otro lado dice que no dejemos de congregarnos. ¿Para qué? Para adorar a Dios y tener comunión con Él como comunidad y adorarlos juntos. Pero si alguien por alguna razón que realmente justifique, podemos decirlo así, o sea, como en ese caso, yo le dije, no hombre, señora, le dije, vaya, le dije, no le va a pasar nada, apoya a su marido. Le dije, ¿cuánto tiene su marido, usted de cristiana? No, pues como 10 años y no se ha convertido, todavía no. Pues ¿cómo se va a convertir? Dice, no, tú eres una cucaracha de templo. Le decía un montón de cosas a la señora.
porque a ella le habían enseñado que tenía que ir, y porque si no iba, Dios se enojaba con ella. Eso no es verdad. ¿Y qué de los enfermos que no pueden congregarse? ¿Y qué? Puedo poner 20,000 ejemplos. Entonces dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados. Aquí la palabra trabajados se deriva de una palabra griega, kopiao, que significa sentirse fatigado por trabajar duro. Es decir, habla de un cansancio que produce dolor al agotarse las fuerzas. Pero es obvio que aquí Jesús está hablando en netamente sentido espiritual, no físico. Entonces lo que Jesús está diciendo: ustedes han trabajado duro, se han esforzado, pero están ahorita hasta con dolor, totalmente insatisfechos. ¿Por qué? Porque se lavan las manos para no contaminarse, ayunan no sé cuántas veces, hacen un montón de ceremonias, lavan platos y cuánta cosa, y eso los ha cansado. Entonces dice: ustedes que están así sin fuerzas, que están trabajados y cargados. Esta palabra cargados se traduce del vocablo griego fortizo, que significa literalmente cargar, pero la idea es esta: cargar como a un barco de vela. En aquel tiempo pues eran de vela, obviamente, ¿no? Pero un barco que se lanza a alta mar y va cargado hasta el tope, pero no sopla el viento. ¿Cómo navega un barco así? Da la idea, este vocablo, de cargar a un animal de carga. ¿Sí? No sé cuántos han visto esa escena en algún pueblo por aquí, pero pues es muy común que la gente carga a los burritos, a las yeguas con cargas de leña, y a veces son unos troncos impresionantes. Ya ven, los burritos tienen sus patas delgaditas, son muy resistentes, pero no sé si ustedes han visto esa escena, que van cuesta arriba y el burrito cargado y apenas puede caminar el burrito. ¿Los han visto? Bueno, esa es la idea de este vocablo, sobrecargar, pero tiene un sentido figurado o simbólico espiritual. Esta palabra fortizo significa, fíjense bien, según el diccionario, sobrecargar con ceremonias sin vida que solo producen ansiedad. Déjeme decirle una cosa: en las congregaciones que enfatizan las obras, y te cae un montón de que córtate, quítate, no te pongas, hazte para allá y siéntate acá, no digas, cállate, todo ese tipo de situaciones. Fíjense, curiosamente es en ese tipo de iglesias donde se dan los pecados más feos. ¿Saben ustedes por qué? Porque ese tipo de cosas no tiene ningún apetito, ningún poder contra los apetitos de la carne. Como no alimenta el espíritu lo ceremonioso, la gente no tiene fuerza espiritual. Entonces el diablo los ataca, el mundo los ataca y su carne los arrastra. Olvídense, son un desastre ese tipo de lugares. Pregunta: ¿cómo navega un barco cargado cuando el viento no sopla? Pues se queda estancado. Y así hay muchos cristianos que están muy cargados. No sopla el viento del Espíritu Santo. No puede empujar eso, porque si Dios por el viento del Espíritu Santo empujara eso, entonces la religión sustituye al verdadero evangelio de Jesucristo, que es por gracia y por fe. ¿Cómo camina un animal cargado en una cuesta arriba? Muy lento y muy pesado. ¿Cómo camina un cristiano cargado de ritos, de reglas y ceremonias que aparentan espiritualidad? ¿Cómo camina? Muy lento, si no es que siempre está estancado. ¿Por qué? Por la pesada carga que producen estas prácticas que no dan vida. Busque Lucas 11, versículo 46. Lucas 11, 46.
Y él dijo, o sea, Jesús, fíjese lo que les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Ese ay de vosotros es un ay de dolor, de condenación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. O sea, los que supuestamente escudriñaban las escrituras, las desmenuzaban para luego alimentar al pueblo. Dice, ay de ustedes, dice, porque cargáis a los hombres con cargas. Se refiere a las cargas religiosas, ceremoniosas. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Estos se pasaban de listos. No solo las inventaban, no solo ponían las cargas pesadas en la gente, sino que ellos mismos no las guardaban. Sucede exactamente lo mismo de hoy. Usted oiga a un predicador de esos que le bajan el dinero a todo el mundo: y si usted no da su diezmo, como dijo un costarricense por allá que vi un video, un pastor, si usted no trae fielmente su diezmo aquí a la iglesia, trágueselo. Así dijo, fíjense nomás, qué barbaridad. Así dijo, trágueselo y luego no venga a orar, que quiere que ore por usted porque usted viene quebrado financieramente. Me encantaría preguntarle a ese si diezma él. Me encantaría preguntar si da lo que tanto exige él también. Pero lo más probable es que sean como estos, que ponen cargas pero ellos mismos no las hacen. Son muy listos. Y Jesús condenó eso. Ahora, San Pablo en Colosenses, búsquelo, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Ahí San Pablo está hablando del mismo tema que estamos tratando. Colosenses 2:8. Dice así, está hablando San Pablo aquí y dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe. ¿Qué debemos de hacer? Mirar. O sea, como decimos acá en México, ponte trucha. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Sabes qué son filosofías? Pensamientos que aparentan tener sabiduría de Dios, pero no tienen sustento en las escrituras. Y ese tipo de sabiduría, dice la Biblia en Santiago, que es diabólica, animal. Así dice. Dios la rechaza. Entonces, no debemos permitir que nadie nos engañe por medio de filosofías, pero vea lo que viene a continuación: y huecas sutilezas. O sea, argumentos sutiles, pero son huecos. Suena bien lo que voy a decir. Hermanos, ¿quieren que esta ciudad sea entregada para Cristo? Suena bien. ¿Cuántos quisieran que Guadalajara se convirtiera para Cristo? Bueno, pues Dios me reveló, hermanos, Dios me reveló que tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Cuántos quieren hacer guerra espiritual? Bueno, pues vístanse de soldados. Necesitamos rentar un avión, nos cuesta $1,000 la hora, una avioneta. Por lo menos vamos a andar 5 horas aventando aceite por toda la ciudad. $5,000. No se ríen, así le hacen, hermano. Suena bien, suena sutil. Y van y se gastan miles de dólares rentando avionetas, tiran aceite por toda la ciudad y la ciudad sigue llena de homosexuales y de narcotraficantes y las cosas siguen igual, ¿sí o no? Sí. Huecas sutilezas. ¿Según qué dice? Las tradiciones de los hombres. Ya vimos lo que significa tradiciones, ¿se acuerdan? ¿Qué? Cosas que se nos ocurren a nosotros. Supersticiones religiosas, conforme a los rudimentos del mundo o al pensamiento del mundo. ¿Cómo es el mundo supersticioso? Aquí está una plantita de albahaca para que mi negocio prospere. Ahí está el billete de $2 para traer el dinero. ¿Y cuánta cosilla de esas? Huecas sutiles, suenan bien, pero son huecas. Son puras supersticiones de los hombres. ¿Qué más dice? Y no según Cristo. ¿Y no qué? Según Cristo. No según lo que Jesús enseñó. No según lo que es el evangelio que da la vida.
No. Versículo 9, fíjate, porque en Él, o sea, en Cristo, no en las prácticas religiosas, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero vean a continuación versículo 10, y vosotros los creyentes estáis ¿qué? Completos en Él. Entonces ya no tengo que quebrantar las maldiciones generacionales en mi... No, ¿quién dijo? ¿Dónde dice? No, es que dice en Deuteronomio. No, hombre, haga un estudio exhaustivo y muy serio y se da cuenta que todo eso fue cortado cuando usted se entregó a Cristo. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de prácticas que escribir los pecados y clavarlos en una cruz y luego renunciar a ellos, luego hacer una fogata y luego quemarlos. ¿Qué no fueron borrados cuando tú te arrepentiste en la cruz del Calvario? Entonces, ¿qué tienes que andar haciendo todas esas brujerías? Porque eso es lo que es. Son brujerías. Porque al hacer esas prácticas estás diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Son herejías, hermanos. Y por eso es toda esa gente que está envuelta en todos esos sistemas. Están volviendo, o sea, llegan de los famosos encuentros, les dura la motivación una semana y al rato siguen igual. Yo estoy archivando una de correos, no se imaginan, de gente que me testifica eso. Pastor, ¿por qué nada más me duró una semana? Entonces, para volverme a recargar la pila, me dijo uno, tengo que ir a otro encuentro de esos y volver a quemar tus pecados. Sí, fíjate nada más. ¿Cuántas veces murió Cristo por nuestros pecados? Una sola vez. Entonces son puras supersticiones, prácticas religiosas supersticiosas. No dan vida. Entonces la gente sigue igual. Pero ¿qué dice aquí que estamos nosotros todos? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a las prácticas del mundo, la forma de pensar del mundo, incluye aquí también la ley. ¿Por qué? Pongan atención. ¿Por qué? Si ya todo eso se terminó, nunca pudieron acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes. O sea, no agarres eso. No gustes esto, no comas esto, ni aún toques aquello, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién? Díganlo fuerte. De hombres. Cosas, pongan atención, que todas se destruyen con el uso. O sea, ¿se acuerdan que los fariseos lavaban los platos, los vasos, se hacían ceremonia y media? Todo eso se destruye. Dice, ¿qué poder tiene eso? Absolutamente nada. Versículo 23. Tales cosas como ayunos prolongados, prácticas que parecen espirituales, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, porque se aflige la persona, porque se abstiene de ciertas cosas, etcétera. En humildad, dice, y en duro trato del cuerpo. Ustedes saben que hay gente que se flagela la espalda, otros se crucifican literalmente y hacen un montón de cosas, creyendo que al hacer eso el favor de Dios está con ellos. Es un engaño. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Entendieron? Todas esas prácticas no tienen ningún poder de santificar, ningún poder de renovar la mente, ningún poder de vivir una vida cristiana. Por eso la serie se llama Cristianismo o Religión. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Cristianismo, la vida de Cristo, o religión? Esa es la pregunta. Entonces, la religiosidad produce fatiga, cansa, hermanos, disminuye la fuerza espiritual y produce ansiedad espiritual, un desasosiego interno, una insatisfacción interna, una inseguridad de que si me muero, ¿me iré con el Señor o no? No están ni seguros de su salvación. Viene un sentir de falta de paz interior,
No hay paz en el corazón, no hay paz espiritual. Entonces la gente quiere hacer más cosas. No, vamos a la velada, vamos a la velada. Y luego queremos chantajear a Dios. A ver si ahora sí nos contesta la oración el Señor. Háganme favor, háganme favor. Venir como un acto sacrificial a desvelarme toda la noche para ver si así Dios contesta la oración que necesito que me conteste. ¿Y qué si no es la voluntad de Dios que te conteste esa oración? Entonces ya se convierte en una práctica religiosa, hermanos. Y menos tienes paz, y más inseguro te sientes, y más insatisfecho te sientes. Una vez, yo les he contado en otras ocasiones este caso. Estaba en un evento de jóvenes en la República Argentina, y en un receso se me acercó una chica, joven como de unos 18 años. Me dice: pastor, yo no sé qué hacer porque yo soy un fracaso como cristiana. Yo ya no sirvo para nada, le he fallado a Dios. Y se empezó a decir de todo. Entonces yo le dije: ¿por qué dices eso? Porque para mí no es la bendición de Dios. ¿Pero por qué dices eso? Dice: es que mire, pastor, le voy a contar. A la iglesia donde yo voy, el pastor fue a un congreso de oración de intercesión. Bueno, es interesante, ¿no? Aprender a cómo orar. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, fue 3 días y se llenó la cabeza y bueno, a lo mejor había algunas verdades, es obvio que pudo haber algunas verdades allí, pero al llegar a su iglesia, ese pastor lo convirtió en religión. Lo convirtió en una práctica religiosa. ¿Por qué? Bueno, eso no me dijo ella me está diciendo: es que el pastor fue a este congreso y cuando regresó dijo: hermanos, ya tengo la llave del avivamiento, ya tengo la llave de la bendición. Y dice: Dios me la reveló en ese congreso. Entonces, ¿cuál es la llave? La intercesión, dice. Y todos dijeron amén. Dice: entonces, dice, miren, para fin de tener el favor de Dios y que nos escuche y que vea que nosotros sí oramos, todos los días debemos de levantarnos a las 4 de la mañana y mínimo de 4 a 6 o 7, orar con fuego delante de Dios, interceder por esta ciudad. Estaba yo en Mendoza, Argentina. Interceder por esta ciudad. Decía la muchacha que el pastor les estaba enseñando. Entonces, pues llega, eso fue el domingo. Y el lunes, pues yo me levanté a las 4 de la mañana. Y empecé a orar. Y a los 5 minutos ya no tenía nada que decir. Dice, y al otro día, y me empecé a sentir mal. Y al otro día me levanté otra vez a las 4 y empecé a orar y nada más 10 minutos me salieron palabras. Y al otro día me sentía bien frustrada porque no sabía qué decir. Y al 5.º día, soy un desastre, pastor. Entonces yo le dije: ¿cuánto tiempo tienes de cristiana? Y la chica me respondió: 3 meses, pastor. Escúchame bien. Interceder, orar, ¿ser algo bíblico? Sí, pero fíjate cómo se puede tornar en un acto religioso y atribuirle poderes de atraer la bendición. Eso es para Walter Mercado, no para los cristianos. ¿Están entendiendo? Muy importante esto, Atribuyéndole a una práctica legítima poderes que solamente él tiene. Entonces yo dentro de mí dije: es que no puede ser posible semejante falta de sabiduría de parte del pastor. Ahora, es muy posible que él tenga, no sé, no le pregunté, pero vamos a suponer que tiene 20, 25 años ese pastor de cristiano. Porque 1 año, 2, nadie debe ser pastor a 2, 3, 4 años, no. Suponiendo que tenía unos 15, 20 años de cristiano, a lo mejor él ya tenía ejercitado su espíritu para durar a lo mejor hasta toda una noche orando. ¿Sí me explico? Pero eso no es de la noche a la mañana, hermanos.
Otro ejemplo, la famosa guerra espiritual, ¿verdad? Que le atribuyen poderes sobrenatural al mismo acto de la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual le llaman atar al diablo, hacer decretos de que aquí en Guadalajara se acaban los homosexuales, lo decretamos en el nombre del Padre, Hijo, etcétera, y decretan ahí en el nombre de Jesús, y luego le dicen: tú norte, trae para acá la bendición, sur, tráete para acá la bendición, y invocan a los 4 puntos cardinales y creen que así ellos obtienen victorias. Hermanos, así no es, créanme, no tengo tiempo para explicar eso, todo lo que involucra esto. No es así, hermano. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué es someterse a Dios? Caminar cada día en obediencia y en humildad. Eso significa. No hacer un montón de, como aquellos del libro de los Hechos, aquellos exorcistas que llegaron ante un endemoniado y dicen: en el nombre de aquel que predica Pablo, dice, sal fuera. Y se las dieron de muy soldaditos acá de la guerra espiritual. No, los demonios les pusieron una corretiza que les arrancaron las ropas y se fueron desnudos, dice la Biblia. ¿Cómo que en aquel que predica Pablo? No conocían a Dios. Entonces, fíjese, por una parte Jesús en Juan 10, versículo 10, no lo busques, es un versículo muy conocido. Por una parte Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pónganme mucha atención. ¿Han oído ese versículo? Siempre que se lee este versículo, cuando dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, siempre se refieren al diablo. ¿Sabe que aquí no se refiere al diablo? Ay, no me vean así, escudriñen las escrituras y se van a dar cuenta. Aquí no se refiere al diablo. Si ustedes hacen un estudio del contexto de Juan 10:10, es exactamente el mismo problema. ¿Sabe quién es el ladrón aquí? Los religiosos. Porque la religión te mata, te destruye, te roba todo. Pero ya tendremos tiempo de estudiar más a profundidad esto, porque algunos me están mirando así, claro, porque estamos acostumbrados a oír versículos aislados. Entonces, se lo compruebo nada más con el contexto aquí del mismo versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cuál es la vida que vino a traer Jesús? ¿Por medio de qué? De su evangelio, de su palabra. Entonces allí prácticamente está contrastando la religiosidad con el evangelio. Ya estudiaremos un poco más, porque algunos todavía me están viendo así de ladito. Bueno, si usted cree que es el diablo, pues de todas maneras. Ok, es el diablo, para que no me vea tan feo. Estoy viendo unas miradas muy, muy feas. Está bien, ok, es el diablo, está bien. Pregunta: si fuera el diablo, ¿por qué entonces Jesús no reprendió al diablo? ¿Por qué reprendió a los religiosos? Bueno, ya nada más se la dejo ahí. Ok, vamos a seguir adelante. El evangelio de Cristo, cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es obvio. También lo vamos a estudiar con bastante precaución este versículo, para estudiar qué es lo que significa vida aquí. Yo he venido para que tengan vida, pero aquí hay una palabra que es la palabra abundancia. Y si nosotros tomamos este versículo siguiendo el mismo patrón que hace mucha gente, que lo saca del contexto, entonces
Yo puedo interpretar este versículo con que la vida abundante es la vida llena de casas y de carros y de dinero, como desgraciadamente lo interpreta mucha gente. Pero aquí vida, hermanos, no significa vida material. Significa, es obvio, que significa una vida netamente espiritual, independientemente de lo material. Entonces el Evangelio de Cristo produce vida espiritual. Escuchen lo que voy a decir. Si tú estás viviendo el Evangelio de Jesucristo, nunca te vas a fatigar. Nunca vas a sentir ansiedad. Vas a tener a veces inseguridad, pero no se lo achaques a que tú estás viviendo la palabra de Dios cuando en realidad no la estás viviendo o no la estamos viviendo. Mira, en los eventos de pastores, a los cuales he asistido cientos de veces, yo creo, en toda mi vida, nunca falta el típico llamado a los pastores que están por tirar la toalla. Y dice el que está ahí ministrando: siento en mi espíritu que debemos orar por los pastores que se sienten trabajados, cargados, que se sienten fracasados, pero Dios los quiere animar. Y se llena todo aquí adelante de pastores que quieren tirar la toalla. Una vez, nunca se me olvida esto, hermanos, estaba en Nicaragua, un evento donde había, no sé, como 3,000 pastores. Eran puros pastores y líderes. Y cuando el predicador hace el típico llamado, le llamo yo el típico llamado a los que quieren tirar la toalla, mire, el 98% se pusieron de pie, ni siquiera pasaron al frente, pues ¿a dónde pasaban? Todos querían tirar la toalla, o la gran mayoría. Entonces, claramente, el Espíritu Santo oí su voz claramente dentro de mi espíritu y me dijo: mira, pregúntame por qué se sienten así. Entonces yo le dije: Señor, ¿por qué se sienten así? Y me dice: simple y sencillamente porque han dejado mi evangelio. ¿Ustedes ven a un Pablo queriendo tirar la toalla? ¿Ven a un Pedro queriendo tirar la toalla? ¿Cometiendo errores? Sí, pero queriendo tirar la toalla, no. Hay momentos de desánimos, pero en ese mismo desánimo, cuando reactivas la palabra de Dios que está en el corazón, dices: no, bueno, a fin de cuentas, si vivo o me muero, soy del Señor. Sea que comamos o muramos, vivamos, somos del Señor. Si comemos, si no comemos, somos del Señor. Entonces, fíjate bien, el Evangelio de Cristo produce vida espiritual. Nunca te va a fatigar. ¿Me entendieron eso? Nunca, jamás. Porque entonces ya no es el Evangelio. Aunque tú vayas a una congregación donde se predica el Evangelio, al no vivir las verdades del Evangelio, comienzas a practicar religiosidad. Y empiezas con ese vacío, empieza a llegar esa falta de paz. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Escúchame bien, te pregunto, ¿estás viviendo las verdades del Evangelio? Porque si las vives, precisamente el Evangelio, la palabra de Dios, es la única que tiene el poder para darnos vida. Y a eso vino Cristo, y por eso nos dejó su palabra. Por eso yo insisto mucho: no busquen la palabra del hombre, no busquen a los motivadores, esos famosos, no busquen la palabra de Dios que los alimente, porque si no, se van a extenuar. Y al rato andan apostatando y andan diciendo que todo el mundo es hipócrita. Porque al no tener vida en su palabra, entraste en una religiosidad. Venías fielmente a las reuniones, dabas tus diezmos, participaste en la vigilia de oración, saludaste al pastor de mano, orabas por él, un montón de cosas, pero no vivías las verdades del Evangelio. Cuando alguien te ofendía, tú le respondías y te amargabas con él. No vivías la verdad del Evangelio.
Cuando Dios ponía a alguien que tenía una necesidad y tú tenías con qué darle, decían, pues hay que se rasque con sus uñas. Entonces, al no vivir las verdades del Evangelio, ponerlas en práctica, te mueres. Te vas desgastando, te vas cansando. Deja de orar, deja de leer la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, la comunión y el Espíritu. ¿Y cómo se han sentido? ¿Les ha pasado? A mí sí. Inmediatamente te das cuenta. Pero mientras se vivan las verdades del Evangelio, hermano, produce vida. El Evangelio de Cristo es el único que te da el poder para vivir. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Evangelio es medicina a tus huesos. El Evangelio es la luz en medio de las tinieblas. El Evangelio es el agua viva y fresca en medio del desierto. Imagínate en medio del desierto y tomarte una jarra de agua helada. Así es el Evangelio. Te tomas en el desierto esa jarra de agua fresca y te da la vida. ¿No es cierto? El Evangelio es el pan que alimenta el espíritu. El Evangelio es el consuelo en la aflicción. El Evangelio es todo, hermanos, para nosotros. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra nunca pasará. Y la sentencia es fuerte cuando dice, si alguno le quita, se las va a ver conmigo. Si alguno le añade, también se las va a ver conmigo. Entonces tenemos que ser tenemos que ser celosos de enseñar la palabra de Dios lo más acertado posible. Por supuesto que no nos sabemos todo. En nuestra imperfección, pues no sabemos todo. Seguramente tenemos errores. ¿Están conscientes de eso? Seguramente, es seguro esto. No tenemos toda la revelación, aunque está escrita allí, pero a medida que vamos creciendo, vamos teniendo entendimiento, comprensión. Entonces esto que yo hacía no le agrada a Dios. No, fíjate, pues hay gente que tiene una convicción de arrepentimiento bien tremenda. Y si entonces, ¿dónde estaba? Yo creía que era cristiano, tengo 25 años metido en una iglesia y hasta ahorita me estoy dando cuenta que muchas cosas, muchas cosas dicen, que yo estaba viviendo, que creía que eran de Dios, al contrario, me estaban alejando de Dios. Entonces, hermanos, las reglas, los ritos, las ceremonias, las filosofías humanas, por más que pretendan ser espirituales, jamás podrán darnos vida espiritual, jamás. Ni los ayunos impuestos, ni los pactos con dinero, ni la psicología, muchísimo menos eso, ni los actos proféticos, ni los decretos, ni las adivinaciones proféticas, y ni mucho menos los métodos humanos para alcanzar las bendiciones de Dios, jamás, de los jamases, podrán darnos vida y paz. No. ¿Por qué les dijo Jesús a todas esas ovejas sin pastor, vengan a mí? Porque los religiosos los tenían como animales de carga, como a barcos cargados sin vela siquiera. ¿Por qué Jesús les dijo a todas estas ovejas, vengan a mí? ¿Por qué? Porque sabía que Él tenía la palabra. Yo soy el pan de vida, dijo Él. Yo soy el agua viva. Por eso les dijo, vengan a mí. Por eso cuando tú prediques y le hables a la gente, no les hables, mira, ven a mi iglesia. No, tu iglesia, hasta ratas hay abajo de esta plataforma. Y a veces se atraviesan las cucarachas. No les prediques de las ratas y las cucarachas. No es el lugar en sí mismo. ¿Entienden eso ustedes? No es eso. No es el pastor, no son los de la alabanza, no son no, hermanos, no, entiéndanlo. ¿Quién es? Jesús y la palabra. Por eso a mí me preocupa mucho cuando gente que dice que es cristiana viene a una iglesia y no trae Biblia. No lo entiendo. O sea, no. Por más que me quieras comenzar, es que se me olvidó. ¿Y por qué no olvidaste los pies allá en tu casa? Porque el cerebro a lo mejor lo dejamos olvidado por allá. O sea, sin fin de cosas. No, hermanos, cristianismo es muchísimo más que venir a la iglesia, por supuesto. Vámonos sobre el final.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Descansar aquí viene del griego anapauo, que significa reposar. Significa quitarte esa carga agobiante. Significa también refrescarte, confortarte. Entonces Jesús está diciendo: quítate todo eso, recibe mi palabra, el vino nuevo, ama mi palabra. Y mira, te voy a quitar esa carga agobiante que tienes, te voy a refrescar. Voy a refrescar tu alma y tu espíritu si tú vives mi palabra. Te voy a reconfortar, te voy a hacer descansar. En otras palabras, la religión te carga. Es como si Jesús estuviera diciendo: la religión te carga, te cansa y te deja exhausto. La relación con Dios a través de Jesucristo te da descanso y reposo. Descanso y reposo, ¿en dónde? Acá, miren, en el corazón, en el interior. Entonces tú puedes servir a Dios sin cargas innecesarias. Tú puedes servir a Dios con una libertad. Vivirás una vida fresca en el Señor y darás un mensaje fresco, que cuando le hables a la gente no le dirás: no te cortes el pelo y déjate la trenza y la falda bájatela. Eso no es el evangelio. Tú vive las verdades del evangelio y vas a ver que vas a tener un mensaje fresco, que va a dar vida espiritual a los que te oyen, y hasta van a abrir los ojos así, y tú vas a decir: ¿y de dónde me salió tanto? Jesús dijo: de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Es inagotable, hermanos. Oiga, yo cuando pienso en esto digo: yo tengo más de 32 años predicando y no sé, cada vez me sale más. De veras. Es más, me pongo a estudiar más y digo, a veces me desespero en este sentido de que digo: no sé nada, sé bien poquito. Y lees y estudias y te metes y Dios te revela, y es impresionante, hermanos, el evangelio, la palabra de Dios, el poder que tiene para darte fuerzas. Los jóvenes se cansan, los demás se fatigan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Fíjense, una vez estando en un evento de esos de pastores, pues llegó uno a regañarme porque yo no me paraba a tirar la toalla. Me regañó porque no me paré a tirar la toalla. Entonces yo le dije: no, pues es que yo estoy bien. Es un orgulloso. Ahora resulta que estar bien y tener fuerza y empujar en la fuerza de Dios es ser orgulloso. No, yo reconozco mis debilidades. Yo reconozco que sigo luchando cada día con mi carne, pero no lucho en mis fuerzas, hermano. Y Dios multiplica mis fuerzas. ¿Por qué? Por su palabra. Pero si yo leo los motivadores y todas esas sartas de falsos maestros que andan por ahí, los leo y me animo 5 minutos. Y al rato sigo igual, pero la palabra de Dios no. Ando con ella, despierto con ella, sueño con ella. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Siempre está en mi mente la palabra de Dios. Y cuando vienen las pruebas y los conflictos, de pronto estás en la carne, o sea, estás en un cuerpo débil, y de pronto así, pero luego viene la palabra inmediatamente: confía en mí, confía en mí. Entonces imagínate servir a Dios descansado, refrescado y reposado por el efecto del evangelio en tu vida. Imagínate servirlo así. Es como decimos los jóvenes, es otra onda. De verdad, hermanos, de verdad. Seguido me hacen preguntas a mí cuando salgo, y luego llegan los periodistas cristianos que, yo oro por ellos, le digo: Señor, dale sabiduría para hacer preguntas, porque te preguntan: ¿y cuál es su comida favorita mexicana? Me desesperan y me siento Kiko.
Ay, no, me desesperan terrible. Y siempre me preguntan, pastor, ¿y cómo le hace para pastorear? Porque una vez uno me dijo, yo sé que hay una congregación grande que usted pastorea. No, pues yo le hablo a uno como le hablo a 5,000 o a 10,000. Le enseño lo mismo a 5 que a 10 y les digo el mismo consejo. O sea, ¿cuál es la...? No, pero es que, bueno, sí, yo entiendo. Hay muchos pastores que mueren antes de tiempo y les dan infartos en el corazón. Les da infarto del corazón. También hay infarto en el cerebro. Y les da. ¿Por qué? Porque están muy cargados. Escúchenme bien. Yo ya estuviera 7 metros abajo, enterrado, desde hace mucho. Si yo pretendiera llevar todas mis cargas y luego las de ustedes. Ustedes son los que más carga dan. Pero esa es la razón del pastorado, fíjense, curiosamente, esa es la razón del pastorado, ¿sí o no? Estarles enseñando, alimentándoles, sacando, estar ahí que te quiebras la espalda de estar ahí, en fin, pero no es para ganar el favor, es para cumplir el ministerio. Pero escúchenme bien, si hay un cansancio físico, pero ¿saben una cosa? En ese cansancio, en esa obediencia, Dios multiplica las fuerzas, hermano. Y es maravilloso, hermano, servir al Señor. Finalizamos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Yugo aquí significa algo que une, significa servidumbre, pero una servidumbre no que asfixia, ¿sí? Sino es un yugo que te une a Jesús, porque un yugo es un travesaño que se ponían en 2 bestias, en 2 bueyes, que caminaban juntos, tenían que ser de la misma medida, caminaban juntos para moler o trillar, etcétera. Y Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Es decir, no, separados de mí, dijo él, nada puedes hacer. Entonces cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es algo que te une a Cristo Jesús, que puedes caminar todos los días con Él. Pero luego dice, y aprended de mí. Aprended de mí. ¿Qué aprendemos de Él? Su obediencia al Padre. Esa es una de las cosas. En Juan, no lo busquen, 1 de Juan 5:3, son versículos que ustedes conocen. Dice Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Yo me acuerdo de recién convertido, cuando leí esto, ay, me rasqué así y dije, no, sí son difíciles. ¿Cómo que no son gravosos? Yo no sé dónde tenía la cabeza este señor, San Juan. Y luego ya me explicaron, no, mira, pues es que tú estás recién convertido, todavía estás aprendiendo, vas a madurar, vas a crecer, vas a aprender a sujetar tu carne, a dominar tus pensamientos. Y me explicaron la vida cristiana, y día con día, y asistía a los cursos, y aprendía. A algunos todavía les es gravoso perdonar. Pero a medida que llegues a 70 veces 7, pues ya vas a aprender. Entonces va a llegar un momento que te ofenden, te dicen cosas y dices, no hay problema. Entonces otros te van a ver, pero no estás ofendido. No, está bien. Al Señor le hicieron más que a mí. Entonces tú vas a ver que no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dice Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Que te alimenta con su palabra, su evangelio. Entonces dice, aprendan de mí que soy manso. Esta palabra manso significa no rebelde, dócil, apacible. O sea, Cristo no fue rebelde al Padre, fue dócil al Padre. Seamos dóciles con el Señor. Tú sabes cuando Dios te habla, ¿sí o no? Aunque a veces decimos, es que yo no sé cuándo Dios me habla. Si tú no sabes cuando Dios te habla, no eres hijo de Dios. No, entonces sí. No. Sí saben cuando Dios les habla. No os hagáis, dice el Señor. No se hagan. Sí sabemos cuando Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces lo que nos dice no nos conviene.
o no queremos hacerlo, o hiere nuestro ego y nos rebelamos, entonces ya no somos dóciles. No, aprendan de mí. Aprender de Jesús, hermanos. Y hallaréis que, dice, soy humilde, soy manso y humilde de corazón. Aquí significa ausencia de orgullo. Habla de una actitud dispuesta en cualquier situación. Habla de una sumisión voluntaria. Entonces el verdadero discípulo se somete a Cristo. Por eso se les llamó cristianos en el primer siglo. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí descanso es muy interesante, porque es una palabra anapausis, que significa recrearse, recreación, significa reposo, significa deleitarse, alegrarse. Pero tiene una definición muy interesante que significa reproducir de nuevo. O sea, como que ¿cómo se dice? Retroalimentas, ¿sí? En la medida que tú aprendes a ser como Cristo, eres dócil, no hay orgullo, te sometes a su palabra, te alimentas de su palabra, la obedeces, te vas como retroalimentando en la misma palabra. La comida que comemos natural se traduce en proteínas, minerales, vitaminas, ¿no es cierto? Que alimentan el cuerpo. Así es la palabra de Dios. Se transforma en nosotros y nos da una vida diferente. Nos recreamos, nos deleitamos y nos alegramos. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Con razón Pablo decía, yo me alegro hasta en las tribulaciones, me gozo en las persecuciones. Y a veces los cristianos, cuando leen esos versículos, dicen, pues, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Claro, ese tenía la palabra de Cristo morando en su corazón. Por eso Pablo decía, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón. En abundancia. Ahí está otra vez la palabra. Porque mi yugo es fácil, dice. ¿Saben qué significa fácil? Viene de crestos, del griego crestos, significa disfrutable. ¿Qué significa disfrutable? Mi yugo es ¿qué? Disfrutable. No, ¿se dan cuenta que es bien diferente a la religión? Muy diferente. Porque disfrutas, oye, pero no, entonces tú eres un masoquista, te van a decir. Pero la gente no entiende esto. ¿Cómo que te gozas en la tribulación? Sí. ¿Y cómo le haces para tener fe cuando se está muriendo tu papá? Pues la palabra de Dios me infunde fe. La fe viene por el oír. Porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Fíjate, aquí ligera significa más pequeña en tamaño. O sea, si hay una carga, si hay un precio a pagar, por ejemplo, cuando dice que tomemos cada día nuestra cruz y sigamos, hay un precio a pagar, pero ese precio no significa para ganar el favor de Dios, significa que si tú quieres vivir con Dios, te van a atacar, te van a rechazar, a eso se refiere, y no lo niegues, no te eches para atrás. Entonces, esa es una carga que llevamos, sí, pero escúchame bien, ligera mi carga aquí. El afros, esa es la palabra en griego, significa empujar como el viento empuja un barco de vela. O sea, esa carga que Dios nos pone, que si hay una carga que Jesús nos pone, pero no es como la religión. Entonces Él sopla con el viento de su espíritu, como sopla el viento y empuja un barco cargado, pero la vela está extendida y va navegando. Así, hermanos, el viento del espíritu nos empuja a llegar a la meta final. Concluimos. Si estás cansado y agobiado, si estás sin fuerzas, tu religión y tus ritos te tienen en un vacío espantoso. Jesús te dice, ven a mí, y te haré descansar, te daré reposo, te refrescaré en tu espíritu. Solo lleva mi yugo y aprende de mí, que no soy rebelde, no soy orgulloso. Solo disponte a servirme con humildad, y en ese servicio yo te doy reposo, te deleitarás, porque mi yugo lo podrás disfrutar, porque mi carga es pequeña, y podrás navegar como un barco en alta mar, porque el viento de mi espíritu soplará sobre ti
y llegarás lejos. Así es que, como dice el capitán, eleven las velas, porque empieza a soplar. Cuando un barco se está hundiendo, ¿qué es lo que hace el capitán? Empieza a decir, tiren por la borda. ¿Qué? Muchas cosas que están ocupando un espacio y hay que aligerar. Hay muchas cosas en nuestra vida. Muchos de ustedes, su barca se les está hundiendo porque lo único que viven es religión, y tienes que echar un montón de esas cosas que te están hundiendo. Abrázate de Jesús, recibe su palabra implantada, como dice Pablo, que es el Evangelio, y vas a vivir una vida bien diferente. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tu palabra sigue siendo la misma. No ha cambiado ni cambiará. Los hombres la cambiamos, la torcemos, le damos otro significado, la hacemos a un lado. A veces hasta nos burlamos de tu palabra, Señor, siendo que es la única que nos da vida. Es la única que infunde la fe genuina en Dios, en el Dios vivo. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. El oír la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú cuidas de nosotros y alimentas nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma cada día, Señor. Te agradecemos porque tu palabra siempre ha estado abierta para nosotros. Amamos tu palabra, Señor. Te amamos a ti, Cristo, Hijo de Dios, Salvador, Mesías, Hijo de Dios, que moriste en la cruz y nos dejaste tu palabra, Señor. Tu palabra que es el pan que calma nuestra hambre espiritual, el agua viva que calma nuestra sed, la luz, esa lámpara que ilumina el caminar de cada día, Señor. Queremos ser, Señor, como ese hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos, dieron con ímpetu, pero no cayó porque estaba fundado sobre la roca, permaneció firme. Señor, debemos orar, debemos adorar, debemos reunirnos, debemos de hacer cosas, pero estas no para ganarnos el favor y no atribuirle supersticiosamente poderes santificadores o transformadores, no, sino como producto de una relación contigo, Señor. Padre, aquellos que están agobiados y cargados y cansados, que vayan a ti ahora con este entendimiento de que si están así es porque han hecho a un lado tu palabra, se han olvidado de tu palabra, Señor. Danos sabiduría para entender, para escudriñar, para vivir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos vivir cristianismo. Aléjanos, Señor, de las tradiciones de los hombres, de las huecas sutilezas que lo único que hacen es alejarnos de ti. Pero atráenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a todos.